Hola, bienvenidos al módulo 4 de este taller entrenamiento de comunicación esencial superior. ¿Interesado o interesante? Veamos, ¿qué es interesante para ti? Date un momento para pensar en un momento específico en el que haya sido tan interesante para ti que todo lo demás desapareció de tu vida. Toda tu atención estaba completamente en eso y podrías pasar ahí horas, horas sin que te importara. Observa cómo se siente ese momento, la emoción, ese específico que encontraste. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves? ¿A qué huele? ¿Qué escuchas? Observa la posición de tu cuerpo. Muy bien. Retomaremos esto en un momento más. Vamos a recordar qué es la comunicación en dos vías. Pues en la vida, esto está sucediendo de manera constante. Es cuando conversamos con una persona y vemos cómo la fórmula de comunicación que ya aprendimos en los módulos anteriores se repite una y otra vez, con las dos personas intercambiando roles de causa y efecto. Se ve algo más o menos así. Pero aquí estoy tapando el nombre de Bruno. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahí está. Ah, no, Beno. Bien. Tenemos aquí a Aimé y a Beno. Aimé, en este momento, es el punto causa. Recordemos rápidamente la fórmula. Causa, distancia, efecto, con atención, intención y duplicación. Ahora, en este momento, Aimé es causa, es el punto A, que mira a Beno, que es el efecto. Con él desea comunicarse. Al observarlo, se asegura de que Beno esté listo para recibir la partícula retransmitida. La partícula retransmitida puede ser una comunicación verbal, un objeto, un mensaje escrito. Entonces, esta observación es la que se asegura de tener ese punto de la fórmula de la atención. Causa, distancia, efecto con atención. Vamos en ese punto. Enseguida, vemos la intención. Aime tiene la intención de comunicarle el espagueti a la boloñesa, saber si él quiere compartirle esa intención de comer espagueti. Entonces, hace la pregunta y le pasa la comunicación a Ben, diciéndole, ¿quieres algo de espagueti? Entonces, Beno recibe el mensaje y busca la respuesta. Pensamos regularmente que las respuestas van a estar siempre en la mente, pero no siempre es así. Se pueden buscar en la mente, en el entorno o en el estómago. Su estómago le dice, sí, tengo hambre. Encuentra la respuesta y ahora Beno pasa a ser causa para entregar la comunicación y considera también la distancia con la intención de causar el efecto en Aimé y hacerle llegar su intención de que sí, tiene hambre. Ahora Aimé es efecto porque ella es la que recibe la comunicación. Aimé le da un acuse de recibo. Bien, o Gareth en este caso. Y al dárselo, ella vuelve a ser causa y ve no el efecto que recibe la comunicación. En ese momento, podemos considerar terminado el ciclo de la comunicación, toda la fórmula completa. Y se está listo ya sea para comenzar una nueva comunicación y empezar un nuevo ciclo o detenerlo ahí. Ahí me observa que B no recibió el acuse y esto finaliza el ciclo de la comunicación. Ahí me regresa al paso 1 y comienza de nuevo. O ahora B no es el que podría originar una nueva comunicación y checar que Aime esté lista para recibirla.
¿Qué sucedió en esto que acabamos de ver? ¿Quién estaba interesado? ¿Quién era interesante? Este es un ingrediente clave para la comunicación efectiva. Estar interesado con la persona que está hablando. Estar interesado requiere que seas extrovertido. Es un estado en el que la persona tiene su atención en el entorno. La persona que tenemos enfrente de nosotros con la que nos estamos comunicando es parte de nuestro entorno. La atención, entonces, tendría que estar en ella para considerar que estamos interesados. Ser interesante, por el contrario, es un estado obsesivo. Es un estado de introversión, pues la atención está en la persona en sí misma, que está preocupada tratando de resolver problemas de la mente. En este ejemplo, si Aimee, en lugar de estar interesada en Beno y saber si realmente tiene hambre, y estuviera interesada en ella, si está interesada en Beno, está extrovertida, su atención está fuera de ella. Si estuviera introvertida, estaría pensando, la última vez que le dije, por ejemplo, la última vez que le dije que si tenía hambre, me dijo que no, pero yo sí tenía y luego pues ya no supe qué hacer porque me da pena insistir. O qué tal si le digo que si quiere espagueti, pero no estoy segura de que le guste. ¿Y qué tal si no le gusta? Haré bien. Entonces está dándole vueltas en la cabeza a experiencias del pasado, a ideas fijas de que si le gusta o no le gusta, o no me atrevo a preguntarle, haré bien, ¿qué va a pensar de mí él si le hago esta pregunta? Todos esos rollos que pasan por nuestra cabeza es un estado de introversión, es preocupaciones o la mente tratando de resolver los problemas de la mente. Se vería más o menos así. Si tienes tu manual de comunicación completa, te recomiendo ampliamente que vayas a la página 59 y leas respecto a este tema. Hay detalles ahí que te van a ayudar a comprenderlo mejor. Por lo pronto, te adelanto parte de lo que viene ahí, es que este es, por ejemplo, la tragedia de muchas celebridades, pues se obsesionan con ser interesantes. Para que tu comunicación con los demás sea efectiva, debes estar interesado en ellos. Así entonces, para que Aimee sea causa, debe estar interesada en Beno, que es efecto. Beno acepta ser interesante para aceptar el interés de Aimee en él. Entonces, la causa está interesada y el efecto se vuelve interesante. En este ejercicio, vamos a poner en práctica esto de estar interesado o ser interesante. Haz una pregunta común al dar estos talleres es, ¿por qué es malo ser interesante? Si yo estoy interesado, por ejemplo, aquí Aimee está interesada en Beno, cuando ella se interesa en él y él se vuelve interesante, ¿entonces es malo que él sea interesante? No, al contrario, eso es la magia de estar interesado. ¿Quién te interesaría más? ¿Con quién te interesaría más mantener una conversación? ¿Con alguien que sabes que te está poniendo toda su atención, que realmente se interesa en lo que estás queriendo decirle? ¿O con alguien que te tienes que estar esforzando para que te escuche, para que no solamente esté esperando a que hagas una pequeña pausa para darte su punto de vista o para aconsejarte o para decirte en que estás bien o estás mal? Porque eso en realidad es la persona en su cabeza tratando de ser interesante y ponerse en un papel en el que sabe más que tú o tiene mejores formas de pensar o está tratando de arreglarte y a nadie nos gusta que nos arreglen. Sin embargo, cuando tiene todo su interés en ti y realmente te está escuchando, la mayoría de las veces ni siquiera necesita aconsejarte, necesita decirte nada, simplemente escucharte. Bueno, lo mismo sucede del otro modo, del otro lado. Este ejercicio, el 7, nos va a ayudar
para cuando hagamos una pregunta a alguien que nos ignora o intenta distraernos, alguien que está introvertido, que está en su rollo y no nos está haciendo caso, vamos nos va a ayudar a obtener su atención, que se interese en lo que le queremos decir y realmente tenga interés en darnos una respuesta. Cuando preguntamos a alguien algo o le damos una instrucción, no necesariamente tiene que ser una pregunta, podemos dar una instrucción directa como, no sé, tiende tu cama. Pero ¿qué sucede si nos ignora o intenta distraernos? ¿Cómo podría suceder eso? Ah, sí, ahorita, nomás hago aquello, o no, así la quiero dejar. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Muchas veces, o bueno, algunas veces, cuando nos ignoran o intentan distraernos, podría ser por error, pero lo más frecuente es que la persona a la que nos dirigimos evite dar una respuesta o evite hacer su trabajo. Entonces, para que esto no suceda, vamos a asegurarnos de que la otra persona se interese en lo que le estamos diciendo, en lo que le estamos preguntando, en lo que le estamos pidiendo, y así poder obtener un cumplimiento. Pues esto es vital, sobre todo si tenemos roles de papás, de padres, jefes o cualquier rol en la vida en el que necesitemos respuestas a nuestras preguntas o a nuestras peticiones. El propósito de este ejercicio entonces es enseñar al estudiante a duplicar perfectamente una pregunta cada vez en su propia unidad de tiempo y repetirla hasta recibir una respuesta. Y luego se da acuse a la respuesta. Palabras clave aquí, duplicar. Duplicar, no interpretar, duplicar, así como en el ejemplo anterior. Si Aimee está pensando en espagueti a la boloñesa, Beno va a duplicar espagueti a la boloñesa. No va a pensar en paleta con chocolate. Un segundo elemento del propósito es enseñar al estudiante que nunca se hace una segunda pregunta hasta que se ha recibido la respuesta a la que ya se ha preguntado. ¿Por qué no tiendes tu cama? Porque me gusta más que esté descendida. ¿Y por qué no obedeces lo que te digo? Siempre me estás diciendo que bla, 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 bla y seguimos. No. Si quieres realmente una respuesta a eso, la primera fue una orden, tiende tu cama. No hace caso. Ah, es que no me gusta que bla, 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 bla. Tiende tu cama. Ah, pero es que al ratito, que nada más que termine, bla, 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 bla. Tiende tu cama. Es que bla, tiende tu cama. Eso sería repetirla en una nueva, en su propia unidad de tiempo. Siempre como si fuera una nueva pregunta o una nueva petición. La diferencia sería tiende tu cama. Pero es que, que tiendas tu cama. Ah, bla, 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 bla. Que tiendas tu cama. ¿Cuántas veces te...? Eso no funciona. Y siempre terminamos mal. De ahí que vamos a entrenar cómo hacerlo en una propia unidad de tiempo, siempre nueva, como si nunca se hubiera dicho, hasta recibir una respuesta. Entonces, no caer en seguir haciendo preguntas o repetir o que nos desvíen por ahí, sino repetir y repetir. Y cuando finalmente se tiene una respuesta, se da el acuse. Ok, tiende tu cama. Finalmente va y la tiende, gracias. Y hacerla con interés. Si era una pregunta, ¿por qué no tienes tu cama? Y la respuesta, en lugar de estar evadiendo, dicen, ah, es que hoy no voy a la escuela y después de desayunar y hacer la tarea me quiero acostar otra vez y me gustaría que estuviera extendida. Ah, ok, gracias. Es una respuesta. Y doy un acuse de recibido. En las anteriores no se da acuse. Instrucciones. El estudiante pregunta, ¿nadan los peces o vuelan las aves? Una de dos. Si escoges nadan los peces, te quedas con nadan los peces hasta el final. No puedes cambiar a la mitad y empezar a preguntar vuelan las aves. El entrenador a veces responderá a la pregunta. A veces intentará despistar al estudiante con un retraso de comunicación, haciendo preguntas o comentarios, dando opiniones o provocando. Cuando esto suceda, el estudiante debe decir, repetir la pregunta.
y repetirla hasta que obtenga una respuesta. Y entonces dará un acuse. ¿Qué es un retraso de comunicación? Si pregunta, ¿nadan los peces? Repetiré la pregunta. ¿Nadan los peces? Ah, yo tenía un pececito. Repetiré la pregunta. ¿Nadan los peces? Estaba muy bonito. La verdad es que sí me gustaba bastante, pero se murió. Repetiré la pregunta. ¿Nadan los peces? Este sería un ejemplo. El retardo de comunicación es la primera parte. Si se tarda 2, 3 segundos si no responde, es un retardo de comunicación y por lo tanto pasamos esta parte. Repetiré la pregunta. Los otros ejemplos son en cuanto a hacer comentarios o dar opiniones. Si después de decir o hacer la pregunta, ¿nadan los peces? Responde, sí, gracias. Termina el ciclo y vuelvo otra vez. ¿Nadan los peces? Mm, sé que algunos vuelan, pero sí, re- mayormente los peces nadan. Gracias. ¿Nadan los peces? Lo que dije vuelan, ¿verdad? Bueno, no, sí, nadan. ¿Nadan los peces? No todos, algunos vuelan. Bueno, pero incluso esos que vuelan nadan. Gracias. ¿Nadan los peces? Ay, qué pregunta tan tonta. Repetiré la pregunta. ¿Nadan los peces? No, gracias. En este último ejemplo, te darás cuenta de que la respuesta fue no, pero eso es en sí mismo una respuesta. Entonces se da un acuse. Con esto lo que quiero mostrarte es que la respuesta no necesariamente tiene que ser correcta. Tiene que ser una respuesta que corresponda con la pregunta. Aquí no se trata de juzgar si está bien, si está mal, si la persona tiene la comunicación necesaria o no, siempre y cuando sea una respuesta que corresponda con la pregunta. Se vería más o menos así. Recuerden siempre, aplican las reglas anteriores, recordando que cada uno de los ejercicios se construye basado en todos los anteriores. Por lo tanto, si algo se falla de los ejercicios anteriores, también se marca como una falla. Por ejemplo, si se empieza a reír, pues ahí le está picando un botón que corresponde con el ejercicio de confrontar la provocación. Quiere decir que no lo está confrontando. Entonces se marca falla, falla, te reíste. Comienza. Entonces aquí usamos las mismas ah, palabras. Comienza, falla y se indica la falla. Fin del ejercicio o eso es. Así entonces, dice, comienza. ¿Nadan los peces? Sí, lo hacen. Bien. ¿Nadan los peces? Esto es estúpido. Ok. Y el entrenador marca la falla. Falla. No recibiste una respuesta. Comienza. ¿Nadan los peces? Esto es estúpido. Repetiré la pregunta. ¿Nadan los peces? Y eso sería lo correcto. No lo sé. Gracias. Ay, ya dio una respuesta correcta, le da cosa de recibo y vuelve otra vez a hacer la pregunta. Con esto observen que no porque haya contestado bien se detiene el ejercicio. Este ejercicio, haciéndolo correctamente, podrías estar diciéndolo por horas, siempre confrontando el tiempo, confrontando al estudiante, confrontando al entrenador en el caso del estudiante, sin retardos de comunicación, con buena RC. Y entonces, ¿cómo saber en qué momento terminar? Precisamente cuando se cumpla todo lo anterior. Que sientas y te des cuenta que en realidad podrías estarlo repitiendo, lo dominas completamente y no te causa ningún conflicto, no hay retardos de comunicación y puedes manejar al estudiante, bueno, el estudiante en este caso, al, al entrenador
como cualquier otra persona con la que le estaría haciendo una pregunta o indicando alguna orden. Y esto es lo que veremos en el módulo 5. Ver la diferencia entre un comentario y una originación. Hasta entonces.